Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy la que yo soy. Les quiero compartir el Tercer Testamento, los versos elegidos del emperador Haile Selassie. Introducción. La historia de la Etiopía moderna está siendo recopilada por las actividades y acontecimientos que toman lugar diariamente por la lucha suprema y sostenida de la nación por progresar en todos los sectores. Como jefe de Estado, primer creador y fuerza impulsora de este drama, las manifestaciones públicas de Su Majestad Imperial son, en muchos aspectos, un espejo de aquellas actividades y acontecimientos que determinan el curso y tiempo del desarrollo de Etiopía. En el 75 aniversario de su nacimiento, pareciese apropiado y conveniente escribir algunos de los más importantes de estas manifestaciones realizadas durante algunas de las ocasiones que merecieron declaraciones públicas por parte de Su Majestad el Emperador durante su largo, brillante y dedicado servicio a su país y pueblo. Es imposible incluir en un libro todas las declaraciones del Emperador. Sin embargo, se espera que mediante aquellos reproducidos en este, el lector obtendrá una imagen clara de los pensamientos de Su Majestad, ideas que han suministrado la fuerza centrífuga de sus 37 años como jefe de Estado y de los años anteriores a las primeras apariciones en la escena como líder nacional de Etiopía. Estos discursos, algunos de ellos resumidos durante las diferentes acciones para los que fueron dedicados, así como también de todos los asuntos que tratan, representan la magnitud de la visión del emperador. Ellos detallan la persistencia, la determinación y la incansable fuerza con la que él busca la aplicación del etiopianismo moderno, del cual la historia no puede dejar de ser testigo. El idealismo del emperador, junto con su insistencia en transformar su país, tanto en los frentes doméstico como internacional, su valor ante la presencia de la adversidad, su incuestionable sagacidad, su agudo sentido al evaluar los acontecimientos mundiales, su inagotable respeto por los principios y su fe constante en la humanidad. Todos estos aspectos que son encontrados en sus manifestaciones públicas deben hacer de este libro una referencia rápida a ciertas fases de la historia de la Etiopía moderna, considerado como la figura principal durante el reconocimiento de la nación después de sus 5 años de penalidades en los últimos años de la década de 1930. La vitalidad e insustituible liderazgo de Su Majestad Imperial ha jugado un papel significativo y crucial. Su aparición ante la Liga de las Naciones y su vehemente súplica por justicia para Etiopía y todas las naciones pequeñas por la moralidad internacional todavía permanece como un ejemplo clásico de la magnitud de su visión y de su aguda comprensión de las debilidades de la vida internacional. Posteriormente, a pesar del fracaso de la Liga de las Naciones para estar al nivel de su alianza y de las terribles penalidades que tanto el emperador como su pueblo sufrieron como resultado de la guerra, Etiopía bajo su liderazgo estuvo entre las primeras naciones que en 1945 en San Francisco estableció las Naciones Unidas como las cenizas de su antecesor, la extinta Liga de Naciones. En estas páginas se encontrarán expresiones del espíritu y fe que alentó al emperador en este
noble papel en la política internacional. Su principal motivación, elevar el nivel de vida del pueblo etíope y restaurar el antiguo valor y gloria de la nación. Traspasa el tema de la mayoría de sus declaraciones públicas. En ellas se puede observar claramente el impulso inseparable de toda su carrera. Esta dedicación fue manifestada extensamente a medida que se expresaba a su pueblo y al mundo en los discursos contenidos en este libro. Aunque era un reformismo vehemente, el emperador Haile Selassie Aunque era un reformista vehemente, el emperador Haile Selassie no es un iconoclasta. De este modo, él ha desarrollado la política del etiopianismo moderno, una filosofía que puso en práctica desde los primeros años de su carrera pública. El emperador, dirigiéndose a la nación en el 24º aniversario de la victoria de Etiopía sobre la agresión extranjera, expresó: Etiopía es una tierra antigua y su civilización es el resultado de la armoniosa alquimia del pasado y el presente, y sobre los cuales construimos confiadamente para el futuro. Esta herencia es el principio fundamental de la Etiopía moderna. En ella el pueblo ha escogido extraer del pasado aquello que es provechoso y perdurable, adaptar aquellos atributos dignos de consideración de nuestro mundo actual y hacer de este etiopianismo moderno la base de nuestro orden social que ha servido tan admirablemente al propósito del progreso uniforme de la nación. Toda la carrera pública del emperador se ha caracterizado por su fascinante interés en la juventud y es muchísimo más que solo un esencial paternalismo cultural. Está basado en el hecho que él expresó frecuentemente, que su Etiopía está construida alrededor del futuro. Haile Selassie será recordado en la historia como un líder cuya preocupación por la posteridad ha sido ávida y constante. Siempre se mantuvo cerca de su pueblo y sobre todo de la juventud de la nación, en quienes, como lo expresan estos discursos, él pone una inmensa fe y confianza. La influencia constructora de Su Majestad Imperial, sobre todo, ha sido eficaz en la emancipación política de África. Cuando recordamos los días que África era un mar de colonialismo hasta el surgimiento de la Organización de la Unidad Africana, Haile Selassie ha sido un símbolo y pilar de la fuerza de África, mientras su pueblo luchó paulatinamente por su liberación definitiva del colonialismo. Hoy, él todavía se encuentra fuertemente detrás de la causa de la libertad, firmemente detrás de la causa de la libertad completa del continente, en el cual Etiopía es el Estado soberano más antiguo. La fe de Su Majestad Imperial en la divina providencia es un principio fundado en su consigna personal. Institucionalmente, él es el defensor de la fe, y la historia ciertamente evaluará su época como aquella en la cual la Iglesia etíope tuvo éxito al obtener su independencia y autonomía después de siglos de tutela bajo el patriarcado alejandrino. Durante las épocas buenas o malas, la fe constante en el Todopoderoso pareciese haber sido tanto un presagio como una fortaleza, siendo muy extraño para él hacer cualquier manifestación pública sin hacer un llamado a la inspiración divina y reconociendo públicamente su agradecimiento por las buenas obras de Dios. Manasseh Haile, Ministro de Estado de Información. Prólogo del editor. Saludos y bendiciones a través del Divino Espíritu del Todopoderoso Yo, Yah Rastafari. Es una maravilla para el mundo que, a pesar de las atrocidades y persecuciones realizadas por años contra los Rastafaris, sin embargo, nosotros continuamos prosperando y no ha disminuido la propagación de la fe. El poder cultural de los Rasta se ha cumplido ahora totalmente y este fenómeno se ha propagado más allá de las fronteras y océanos.
Caminando con este símbolo, el viaje continúa en la búsqueda de las raíces y filosofía de Rastafari. Muchos que fueron los primeros discípulos y como resultado de esto ahora la música reggae busca por dentro ese significado inherente del Rastafari. Esta inevitable búsqueda conduce al omnipotente mismo, Haile Selassie el primero. Es esta aventura de la búsqueda del alma que ahora ha enaltecido la exigencia, no solo por leer, sino estudiar, analizar, interpretar y penetrar profundamente las palabras y trabajos de Haile Selassie el primero. Así, el regente ha tomado la responsabilidad de proporcionar el agua para calmar la sed de aquellos que tienen sed, de fortalecer al cansado y las bendiciones para aquellos que están hambrientos por justicia, aquellos que ahora desean moverse a un nivel más alto para encontrarlo a Él y solo a Él. Las páginas de visiones y conciencia fluirán como el río Nilo. Vivir por las palabras y trabajos de Haile Selassie es hacerlo a uno totalmente Rastafari. Recientemente existieron algunas organizaciones Rastafari que estaban aclamando a otro en lugar de Su Majestad Imperial Ya Rastafari. Ellos han aclamado a Asfa Gosen y ahora que él se ha ido, de manera que están buscando otro personaje relacionado para rendirle homenaje. Pero estos hermanos y hermanas deben aceptar el principio básico y fundamental que no cambiará nunca y que es el de ser un Rastafari. Nosotros debemos saludar en espíritu y en verdad a Haile Selassie y el primero y a ningún otro. En 1967, Su Majestad Imperial hizo que se publicaran estos versos. Fueron clasificados como los discursos selectos. Hoy pensamos que el nombre apropiado es el Tercer Testamento, los versos elegidos del emperador Haile Selassie. Estas palabras no solamente son discursos como mandamientos por los cuales el hombre debe vivir y cumplir. La vida y trabajo de Su Majestad Imperial, el emperador Haile Selassie y el primero, son supremos. Las palabras y mensajes de ella son pautas y principios poderosos que, si son adoptados, guiarían a los hombres hacia un mundo mucho más provechoso y armonioso. Las palabras de Su Majestad Imperial son los pilares de la verdad y justicia. Los hombres han tratado de ocultarlo, algunos las han distorsionado, otros las han desacreditado, mientras los más crueles y desesperados han tratado en vano de difamar al Creador. Pero Su Majestad Imperial les aseguró a todos ellos cuando dijo en el volumen 1 de Mi vida y el progreso de Etiopía: pero ellos no pueden debilitar la verdad de su lugar, aun cuando ellos intenten hacer que otros lo crean. Haile Selassie el primero ha hecho un pacto con nosotros. Es un pacto escrito acerca del corazón. Haile Selassie ha cumplido su parte del pacto. Ahora la decisión es de nosotros los Rastafaris cumplir con nuestra parte del pacto. Ya ha cumplido su parte con la abundancia de bendiciones otorgadas sobre nosotros y especialmente los recursos naturales de África. Todo se encuentra allí, otorgado por Dios. Ningún otro continente ha sido bendecido tan generosamente. Por consiguiente, los africanos deben asumir algo de las responsabilidades por el hambre, guerras, ignorancia, enfermedades, pobreza, etc., que ahora azotan nuestra tierra. Los africanos que se encuentran en casa y en el extranjero deben despertar ahora. Todas las formas de colonialismo, neocolonialismo, segregación racial, dominación tribal y guerra deberá terminar. Deben terminar. La envidia, malas intenciones, celos, el asesinato del carácter de nuestros hermanos y hermanas deben ser removidos de nuestro pensamiento. La culpa de muchas de nuestras actuales agonías debe ser depositada directamente a los pies de la raza blanca. Pero en primer lugar, nosotros debemos unirnos y trabajar hacia objetivos comunes. Hacer el bien es eliminar automáticamente el mal. La educación y entrenamiento es importante para acabar con la ignorancia y su descendiente, la pobreza. Aquí no nos estamos refiriendo a la mala educación colonial de Babilonia, sino a la educación genuina para la liberación, emancipación y repatriación. Esta es la piedra angular de Su Majestad Imperial.
Él lo repite una y otra vez cuando dice en la página 3 lo siguiente: la salvación de nuestro país, Etiopía, como se lo hemos manifestado a ustedes, se encuentra principalmente en la educación. A medida que Etiopía es una, todos los etíopes también son uno, y la educación es el único medio de mantener esta condición. Su Majestad Imperial demuestra que él sabe que la educación puede ser aplicada al bien o al mal cuando en la página 4 dice: aunque los resultados de la educación pueden ser aplicados tanto a buenas como malas acciones, sé leal a vuestro país y obediente con vuestros maestros, evita las mentiras y sigue la verdad, respeta el bien y sean herederos del buen trabajo. A medida que ustedes progresen en su profesión, el valor así combinado con las habilidades antiguas y modernas serán aparentes para ustedes. Para aquellos entre nosotros que diariamente predican beatitud y los oradores más escandalosos en las reuniones, pero que viven mendigando de sus hermanos y hermanas las palabras de Su Majestad Imperial, en la página 21 deben ser suficientes para poner fin a esta práctica. Fue el tiempo cuando la fortaleza y la paciencia, el valor y la fe eran suficientes para hacer el liderazgo igual a la tarea, pero los tiempos han cambiado y estas cualidades espirituales ya no son suficientes. Hoy, el conocimiento y el entrenamiento, tal como está estipulado extensamente en las universidades alrededor del mundo, se han convertido en algo obligatorio. A medida que pasan los años, con la ayuda de la Biblia, muchos rastafaris conocieron allá. Hoy, con las palabras de Su Majestad Imperial, que pueden ser accedidas más fácilmente, la Biblia ahora toma el segundo lugar a las advertencias justificadas de ella. Jesucristo nos enseñó a perdonar y a olvidar. Esto pudo haber sido apropiado hace 2000 años, mas ahora no es así. Su Majestad Imperial, en una entrevista con Oriana Fallaci, una periodista italiana, en 1973, enfatizó que debemos perdonar, pero no olvidar. La historia no olvida, pero el hombre puede hacerlo. Él también puede olvidar si es bondadoso, y nosotros tratamos de ser bondadosos. Sí, hemos perdonado, pero no olvidado. No nos hemos olvidado, recordamos todo. En vista de las grandes atrocidades que otras razas han cometido contra los africanos, es importante que no olvidemos y que los enemigos sepan que no hemos olvidado. Muchas veces nos han solicitado que racionalicemos y justifiquemos la divinidad de Haile Selassie. Nosotros deseamos poner en claro que esa época ya terminó. Deseamos que el mundo sepa y acepte este hecho básico, que nosotros alabamos a Haile Selassie el primero, y esto es así y nunca cambiará. En el capítulo 22, verso 21 de Mateo, Jesús manifiesta: pagad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Para demostrar una gratitud total a Dios, Su Majestad Imperial lo puso en claro en todas sus declaraciones, que debemos dar todas las gracias y alabanzas al Todopoderoso. Si todas las alabanzas y gracias le son dadas a Él, entonces nada se le deja al César y Él será automáticamente borrado de la mente de todos los seres humanos. El hombre Jesús enseñó: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. San Mateo 13, versos 29 y 30. Él siguió diciendo: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Para Jesús esto era una parábola. Sin embargo, cuando la verdadera situación enfrentó a Su Majestad Imperial en su capacidad como soberano y emperador, en la entrevista antes mencionada, él no midió las palabras cuando dijo: por otra parte, los seres humanos, bien, existen los hombres buenos y los malvados. Los primeros deben ser usados y los últimos castigados, sin intentar entender la razón de que unos sean buenos y otros malvados. La historia ha demostrado que permitir que los malvados crezcan hasta el día de la siega generalmente termina con el bien siendo derrotado. Una cosa es hablar en parábolas de situaciones hipotéticas, pero es totalmente diferente cuando se enfrentan las realidades diarias
Y es este factor que nosotros debemos enfrentar en esta época del tiempo. Nosotros los Rastafaris aclamamos a Haile Selassie sabiendo que Él es el Todopoderoso. Cuando las enseñanzas de Su Majestad Imperial difieren de las palabras de la Biblia, nosotros debemos seguir las enseñanzas de Su Majestad Imperial. Haile Selassie el primero no es solamente un nombre o un título, es un cumplimiento total de la divinidad del hombre. Aun cuando nosotros decimos, Él es el Todopoderoso, esto es para que nuestros lectores y los que escuchan entiendan la estimación en la que nosotros lo tenemos a Él. Pero el término el Todopoderoso no es demasiado pequeño hasta los niveles que nosotros aclamamos y alabamos en primer lugar a Haile Selassie y el primero. Las mentes ordinarias no comprenderán o dilucidarán esto. Los pensadores mortales son incapaces de llegar a tales alturas. Aquellos atrapados por las enseñanzas coloniales y babilónicas no pueden descifrar esta verdad. Solamente nosotros que formamos la meditación celestial más alta podemos sobreponer las alabanzas de esta tradición y divinidad. Recuerden, esto es una guerra celestial, la más seria de todas las guerras. Haile Selassie el primero es el poder del Santo, uno de la creación. Este poder supera todos los límites. Él es eterno. No hay comienzo de días ni finales de tiempo. Él nació, sin embargo, no nació. Él es el poeta y el poema. Él es el niño, pero también el padre. Él es el árbol y el agua. Este prólogo debe, por consiguiente, terminar con las palabras de Su Majestad Imperial nos envió y que en la página 210 declara: sí, en verdad, la lucha principal de hoy día en el mundo es por la mente de los hombres. Entonces esa nación o grupo de naciones que desean imponer su voluntad sobre cualquier pueblo africano, con toda seguridad serán derrotados en esta lucha. África necesita, desea y recibe con beneplácito la ayuda de otros, tanto física como moral. No obstante, África debe desarrollarse por sí misma, su gente, sus recursos, tal como lo dispongan los africanos. Déjenos a nosotros libres y sin escrúpulos escoger la alternativa entre el bien y el mal, entre la injusticia y la justicia, entre la opresión y libertad. Nuestra elección será la correcta y la historia nos juzgará y ustedes lo mejor por ello. Este pasaje es solamente uno de los muchos que demuestran que Su Majestad Imperial es África y África es Él, y servirá para silenciar a aquellos que siempre han tratado de separar a Su Majestad Imperial de la África Negra. Ras Miguel Lomer y familia, julio de 1997. Si te gustó el video, manita arriba y no te olvides suscribirte a mi canal. Bless.